Todo lo que siento y lo que me oprime se me pasa instantáneamente una vez que el cuento está terminado, escrito, listo, impreso. Y lo que queda es lo que no vacilo en llamar la felicidad. Y ahí, cuando el cuento está terminado, me doy cuenta de que la felicidad no ha dejado de estar presente un solo instante. Por debajo de las manías y de los miedos estaba eso, lo feliz que es una cuando escribe un cuento. No se escribe con la pasión, sino con el recuerdo de la pasión. La frase no es mía, pero hace mucho tiempo que he olvidado quién la dijo. Se ha convertido tan en parte de mi manera de escribir que no puedo atravesarla y llegar al nombre de su autor. Eso que acaban de escuchar es una cita de un pequeño fragmento de un libro, una suerte de memoria, biografía, autobiografía quizás, o diario, una mezcla de todo y a la vez nada de eso, como dice su autora, Angélica Gorodischer. Hoy, el día que se estrena este video, estaría cumpliéndose un aniversario más del paso a la inmortalidad de ella, ¿no? Falleció un 5 de febrero del 2022 y nació un 28 de julio de 1928. A sus 93 años, si no me falla la memoria, nos dejó, pero dejó con ella, dejó aquí en nuestro plano una cantidad increíble de obras. Ella fue quizás una de esas escritoras argentinas, una de las pioneras en la ciencia ficción, con mucho renombre por parte de nuestro país, pero que escribió mucho más que eso, policial, realista, y bueno, acá tenemos una no ficción, ¿no? Una memoria. Este pedacito que acabo de leer es parte de un libro más extenso que se llama Historia de mi madre, que es un mensaje para la gente que la lee, ¿no? Que la lea ella, de su vida, de su infancia, de su familia, de sus amigos, ¿por qué no vecinos? Toda su historia vista a través de una Angélica grande recordando a esa Angélica chica, una Angélica niña, y cómo se hizo escritora y cómo fue lectora, y de lectora pasó a escribir y ser la gran escritora que fue, ¿no? Como dije, ella nació en el 28 de julio de 1928 y falleció un día como hoy, 5 de febrero del 2022, para la gente que lo está viendo ese día. Y este más que nada es un pequeño homenaje por parte de este canal, y los dejamos ahora con un nuevo episodio de Historias Cruzadas. ¿Qué hace, señor? Hola, gente, ¿cómo están? Acá Pulpiño saludándola a ustedes. Ese es el juguetito de nuestra querida hija. Y hasta ahora está tranquila. Sí, hasta ahora enseguida va a empezar enseguida va a empezar a hacer su gracia, que no es nada graciosa. Para nosotros no, por lo menos. Bueno, hoy tenemos otro videito. Uh-huh. Bueno, como ya habrán visto en la intro, más o menos se trata este video. Traemos otro episodio de esta sección que se llama Historias Cruzadas. Historias Cruzadas. En esta ocasión, bueno, traemos, aprovechando que este video se estrena el 5 de febrero, no lo estamos grabando el 5 de febrero, pero claro, lo vamos a estrenar ese día, y que es el aniversario, como me gusta decir, del paso a la inmortalidad, cuando hay alguien que dejó algo grande, que dejó huella en la historia y en el mundo, ¿no? Como en este caso Angélica Gorodischer, una gran escritora argentina nacida en Buenos Aires, pero mayoritariamente vivió en Rosario, para una especie de homenaje, no sé, claro, sí, ¿no? O de hablar sobre todo de estas personalidades, estas grandes personas. También es una oportunidad para dar a conocer sus obras. Porque por ahí a mí no me resuena mucho el nombre. Yo la conocí hace relativamente poco, siendo que es una de las escritoras pioneras de Argentina en cuanto a lo que se refiere a ciencia ficción, por ejemplo. Si bien no solo escribió ciencia ficción, escribió de todo, tiene muchísimas obras muy vastas. No sabía que había... Una uno de los motivos por los cuales se le recuerda mucho a ella es por esa parte, ¿no? De la ciencia ficción. Claro, abordó esas temáticas. Y bueno, aparte de ser una mujer escritora en una época
que... No, por eso no la debemos conocer Sí, obviamente. masivamente como a otros. Exactamente, sí. Bueno, ella, como dije ayer en la intro, ella nació el 28 de julio de 1928 y falleció hace relativamente poco, en el 2022, el 5 de febrero, a sus 93 años. Bueno. Que vivió la vida bien vivida. Y bueno, ella en una entrevista incluso, no sé si en una entrevista o en un libro lo dice, se va desde la vida, o sea, cuando ya estaba enferma, ya era sus últimos momentos, digamos, Claro. se va feliz, digamos, como que siente que hizo todo, que vivió feliz por lo menos. Aprovechó la vida. Exactamente. Y sí que aprovechó porque la verdad que hizo una cantidad de libros increíbles. Yo también, como te decía, no hace tanto la conozco, la verdad que yo leía sus cuentos más que nada, nunca le llegué a leer una novela entera, sino mucho. Y hoy, bueno, que nos trae acá una historia cruzada, es algo que yo le recomiendo para ella hacerle. Y a ustedes también, ¿no? Para los que no las conocen, ¿no? En general a la autora en sí, a ella como autora, sus libros. Y yo hace poco terminé de leer que es Historia de mi madre, se llama, que es una suerte de diario, memoria, autobiografía. Si bien acá dice que no es ninguna de esas tres, pero es una mezcla de todo eso también el libro. Tiene fechas de cuando ella iba escribiendo, como tiene un diario, digamos. Y como dice el título, Historia de mi madre, si bien el título es un poco mentiroso porque no es la historia en sí de su madre solamente, es mucho más, digamos. Es la historia de ella, de chiquita, cómo se hizo escritora, cómo se hizo lectora. Todo su proceso. Y está muy arraigado también toda su historia, justamente su madre. Que uno podrá pensar es un homenaje a la madre, pero en realidad viendo mirando la tapa así, prejuzgando así como uno ve la tapa, dice claro, esto es un homenaje a su madre. Claro, va a contar la dura historia que tuvo que atravesar su mamá. Que en parte sí la cuenta, pero uno como que se imagina que es una especie como de homenaje. Claro. Que también puede serlo, digamos, pero no es algo muy dulce, digamos, o esos nada. recuerdos. Además ella cuenta la relación con la mamá, que no era una gran relación la que tenía, que había mucha rispidez en su relación, por no decir otra palabra, y que fue una vida dura la que vivió con su mamá y con su papá también, sobre todo la época, cómo eran las mujeres y bueno, todos en general en esa época, la sociedad en general en esa época. Se tenían que adaptar a ciertas normativas. Sí, la prohibición casi siempre de su madre a ella de estar siempre casi aislada, sola, no le dejaba juntarse con casi nadie. Eran de una familia dentro de todo acomodada económicamente, o sea, tenían un buen pasar económico. Claro. No sé si eran clase alta, pero eran por lo menos... Imagínate que tenían, qué sé yo, mucamas, domésticas, hasta chofer, o sea, era como tenían un recurso. Sí, tenía que todo venía del papá de ella. Y la mamá tenía como esa cierta, como ese rencor hacia la vida en general, pero disfrazado, ¿no? Disfrazado porque ella siempre como que se justificaba, digamos, que no hacía tal cosa por esto, que no hacía una cosa por otro. Claro. Bueno, era una vida dura, digamos, en esa época, en esa sociedad, digamos, que es a principios del siglo XX, los 1900, digamos, 1900 y pico, pues ya nació en 1928. Y bueno, este libro es justamente el reflejo de eso, digamos, y de muchísimas. Es como que vos este libro leerlo es como te sentás a hablar con ella y que te empieza a contar cosas de su vida, claro. Te metes en su historia, en sus anécdotas, en cómo ella veía a su familia, a sus tías sobre todo, a su papá, a su mamá. Y obviamente el personaje medular es la madre, bueno, y ella. Ella, su infancia y aparte nos trae momentos al principio de ella contándonos qué hacía en ese presente cuando ella estaba escribiendo el libro, que fue en el 2000, durante todo el año 2000 creo que lo escribió. Y ella contaba que se iba de viaje a tal lado, que tenía una conferencia, incluso contaba que vino acá a Resistencia, que estuvo con Mempo Jardinelli y esas cosas. Y después empezaba a contar, seguía como el diario contando su vida, digamos, su historia, pasado. Su pasado, exactamente. Cómo se hizo lectora, cómo se hizo escritora. Y que ella se define netamente como una narradora. No es profesora, no es periodista, es narradora y es narradora.
Además de recomendar este libro, que también lo recomiendo mucho, a mí en general me gusta leer mucho, como meterme en la vida así de los autores o de personas, qué sé yo, ver por ejemplo entrevistas de gente que me gusta, de músicos, de autores, de películas. Claro. Sí, conocer un poco más allá de su arte. Más allá de su obra, exactamente. Por eso me gusta también meterme, pero está muy bien escrito, o sea, Gorodizer tiene una gran prosa, o sea, escribe muy bien. Y aparte de eso tiene varios libros. Recomiendo mucho un libro de cuentos que se llama Trafalgar, que lo leí hace relativamente poco. Es un libro de cuentos de ciencia ficción, donde nos habla de un viajante. Por el nombre ya parece casi. De una persona que viaja por la galaxia, digamos, es del planeta Tierra, pero que todo el tiempo está contando sus historias a diferentes personas, café por medio, sus andanzas y sus viajes. Me hace recordar mucho, qué sé yo, a series animadas, por ejemplo, como Futurama, ponerle, que se va a diferentes planetas, que ese planeta tiene sus cosas, sus características, sus personajes, sus habitantes. Cada planeta tiene su mambo, por decirlo así. Exactamente, y que sea Futurama por el lado del humor, por ahí tiene mucho humor, bueno, dicen en general tiene mucho humor, qué sé yo, o series como por ejemplo Rick and Morty, que viajan también, también. que tienen todo el tema del tiempo y de lo multiverso y todas esas cosas. Está muy presente en esa novela, así que la recomiendo. Después tiene otra novela de ciencia ficción que se llama Kalpa Imperial. Voy a dejar igual el nombre. Kalpa Imperial, que también es la historia, son relatos por parte de un narrador acerca de un imperio que no tiene nombre y que nos cuenta todas sus... No la terminé de leer a esa todavía, es un buen libro. Después tiene, bueno, aparte de Trafalgar, tiene otro libro de cuentos como Prodigio, Menta, bueno, hay muchos, tienen para largo. Para elegir. Para elegir, para ser dulce. Si le gusta la ciencia ficción, la recomiendo a ella como escritora, digamos, como autora. Sí. Pero escribe muchas cosas, digamos, no solamente ciencia ficción, pero se la reconoce mucho por eso, sobre todo. Claro. Sobre todo por esa época quizás que no había, no sé si no había o no se conocía tanto, o no se conoció tanto a mujeres escribiendo ciencia ficción, y sobre todo en Argentina, ¿no? Sí. En Latinoamérica. Y bueno, siguiendo un poco con la historia de mi madre, bueno, nos cuenta eso, la relación con su familia, una familia anglo-francesa. La mamá es escritora también, y ella lo nombra como una escritora quizás, o lo hace como denota, como una escritora fracasada quizás, algo que ella nunca pudo ser y que la hija sí pudo ser. O sea, es como una especie, ella dice que no lo siente como envidia, pero a veces piensa que puede ser envidia también. Una especie de irritación ahí, o de... En una parte, un pasaje de la novela, de la historia, cuenta inclusive que a ella las cosas que a ella tanto le costaba escribir, como que se pasaba meses escribiendo una conferencia o lo que sea, ella lo hacía en una tarde. Y, una grosa. Sí, es como un talento que tenía ella, aparte de leer mucho, como para escribir, digamos. Pero siempre lo hace por parte de eso que tenía ella, de la madre, de como todo el tiempo victimizarse y no poder por esto, por aquello, pero en realidad ella como que veía, y eso también le irritaba, que la mamá misma no se convencida de eso y no hacía nunca nada. Era una gran artista. Sus proyectos. Por lo que dice los relatos, ella era una gran artista, inclusive era pintora. Al principio nos cuenta que ella trataba de recuperar todas las pinturas que había pintado la mamá, tenerlas en su casa. Claro. Cuenta una anécdota de una pintura que no podía recuperar porque nunca le devolvían, que años después le devolvieron, digamos, cuando falleció la persona a la que le había regalado la mamá. Ahí volvió volvió la pintura. ¿Ella fue mamá? ¿No sabes? Ella sí. Ella sí tiene, la verdad que no sé cuántos hijos tiene, pero sí fue mamá, abuela inclusive también. No, es una relación difícil con la del papá. O sea, llegaba momentos donde ella nos cuenta que no se hablaban, no se dirigían la palabra entre padres. Y había una cosa muy de la época también, pero de la mamá y del papá en sí, que no había la posibilidad de separación. De divorcio ni siquiera se hablaba porque era como un pecado. Claro, era como, no existía. Todo el barrio señalando ahí. Exactamente. Pero ni siquiera una separación, era como que ella misma lo dice en este libro, que ella sentía que se odiaban, que no se querían, que se odiaban, que todo el día peleaban, y criarse también en ese ambiente debe ser súper perjudicial. Sí, súper duro. Después habla de sus tías, que serían las hermanas de la mamá, las Junket, como le dice ella, que es el apellido de ellas.
también otra vez esos personajes con grises, con blancos y negros, que no eran buenas, por ahí eran buenas, por ahí eran malas, algunas le caían bien, algunas le caían mal. Y me sorprendió mucho la poca presencia del padre en general en la obra, como claro, que se lo nombraba así, era como esa... No fue relevante. Por lo menos en esta obra, no sé si en su vida no. Probablemente sí, pero en esta obra como que el papá era el que salía a trabajar y traía el pan nada más. Como en la época. Muy de la época O también. sea, era de la época. Y la verdad que no era gran cosa. Ni siquiera me acuerdo, ahora la verdad que no me acuerdo de qué trabajaba. Pero no me acuerdo ni siquiera de qué trabajaba, pero era el que proveía. Y además como que había esa cosa en la época también de que estaba mal visto que la mujer trabaje, que vaya a trabajar. Claro, que la mujer salga de la casa. Que salga de la casa, exactamente. Y bueno, todas esas cosas recaían en Angélica, digamos. Y esa soledad que ella sentía, porque hasta no sé en qué año recién empezó a ir a la escuela pública. Ella recibía enseñanza, pero en la casa. Claro. No recibía ni siquiera a la escuela pública. Una institutriz. Y todas esas cosas empezaban a hacer. Y bueno, después los libros prohibidos, que le prohibían leer cosas. Que ella igual leía, o sea, escondida o robaba, qué sé yo, se iba y leía. O se iba y se encuentraba en una librería. Que después se enteraba el papá y le retaba y todas esas cosas que va contando en su... Era una... Sí. La mayoría de los escritores son rebeldes, ya sean de su propio núcleo familiar, de su propio país, por eso se exilian mucho, son almas libres. Sí, si no hubieran llegado los artistas, si no hubieran llegado a donde llegaron o donde están llegando muchos. Aparte era muy de la época, era como el libro era como para nosotros, no sé, una película o una serie. Claro, sí. O sea, el libro era todo, digamos, era el entretenimiento de por sí, o sea, uno capaz lo trae a esta época donde decía, oye, no sé, se te hace imposible imaginarte a un nenito, a alguien que vaya a robar un libro. No, sí. Pero... Ahora capaz que hasta el dueño de la librería diría, bueno, algo. Sí, bueno, yo trabajo en una biblioteca y hay mucha gente que me dice, amigo, y me dice, pero van los chicos de la biblioteca como que se sorprenden de que sí van a la biblioteca, en los recreos, cuando tienen su hora de biblioteca, digamos. Pero es algo que hoy lo tomamos como algo raro, digamos, como que un niño con un libro es raro. Y en esa época era el entretenimiento, digamos, era uno de los máximos entretenimientos, digamos. Me hace acordar, como lo contaste, la historia no es igual, porque ella es como que está recordando su pasado, pero tiene que ver también con el tema de la mirada de ella hacia su familia, hacia su primera infancia. Está relatado, o sea, ella es la relatora, ella es la que narra, ya te digo, es como un diario. Claro, me recuerda un poco no lo leí, vamos, lo voy a leer, pero me recuerda a Graciela, a Secretos de Familia, de Graciela Cabal, o sea, claro, es totalmente, por lo que me estás contando, porque no estás contando, es distinto la narrativa, la posición, ya la edad de la narradora es muy distinta. Claro, el género, este sería como una no ficción, digamos, porque en realidad está contando su historia. Bueno, pero sí tiene ese punto. Secreto de Familia es la historia de una niña que ya mira con desde la infancia. Sus ojos, digamos, sí. Es una infanta hablando. Pero me hace hincapié en muchas cosas que la forjaron, digamos, sí. En sus relaciones. Que forjaron la personalidad de esa niña. Exactamente. Bueno, este episodio más que nada para eso, para recomendarle tanto a Celia como a ustedes esta gran escritora y para hacerle un pequeño homenaje, humilde, muy humilde homenaje desde este canal, digamos. Aprovechamos que justo da la fecha, digamos, para recordar lo que fue la vida y una gran escritora realmente. Ella fue también coautora de estos libritos que nosotros siempre estamos jodiendo. De los leer por leer. Hay muchos cuentos, hay un cuento en los volúmenes, hay un cuento de ella, si por ahí la quieren conocer, por acá. Ella es coautora de esta colección que tiene una cantidad de cosas que nosotros todo el tiempo estamos usando y la vamos recomendando. Sí, Maya está. Ella es coautora junto con Mempo Giardinelli, es coautora de esta colección. Una gran persona que fomentaba la lectura. También, sí, totalmente. Aparte de narradora, escritora, era como una gran promotora de la lectura. Y ayudaba y siempre está en muchas de las colecciones que uno ve por ahí que tienen antologías de cuentos. Casi siempre está presente con algún cuento de ella, de alguno de sus libros de cuentos, como que siempre
Y bueno, ahora al final vamos a dejar un cuento que lo pueden encontrar en uno de estos, Leer por Leer. Leer por Leer. Verde. Sí, no sé qué color es verde. Acá parece tipo azul, ¿viste? Ahí parece verde como azul. turquesa, sí. Acá es como sí, medio verde musgo, no sé cómo sería. Creo que está acá, lo voy a chequear en vivo. Ya hago la música esa. Pi, 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 pi. Era en este. Ahí, en el mostaza. el amarillo mostaza, el color que ustedes lo identifiquen. Es un cuento que se llama La muchacha de la lámpara. Y es acerca de una historia real interpretada por Angélica Borossi. Ella la escribió y la reinterpretó. Y que pertenece a una antología de historias de mujeres en la que ella participó con este cuento, que formó parte de una historia súper cortita y súper interesante y re emocionante, digamos. Es un texto inédito sobre una figura de una célebre enfermera llamada Florencia Nightingale, perdonen mi pronunciación, no sé cómo se dice, y que corresponde a una serie de biografías de mujeres que se han destacado por un motivo u otro en la historia de la humanidad. Tiene una hoja y media, creo, es súper cortito y es muy interesante, así que la vamos a dejar al final de este video si lo quieren ver y escuchar y disfrutarlo. Un relato de Angélica Borossi. Ya le dije algunos cuantos para que la conozcan. Hay entrevistas también de ella en YouTube, puedes encontrar, hay varias entrevistas de ella. Y es una mujer fuertemente arraigada y comprometida con la causa, ¿no? del feminismo, del activismo feminista. Y sí, se nota, y bueno, acá también se va a notar seguramente. Sí, lo difícil que habrá sido escribir sobre su mamá y no ser condescendiente, claro, sí. Y no ser ser subjetiva, digamos. Y no alegar a la nostalgia, ¿no? Que por ahí uno le nubla por ahí las realidades. Ella todo el tiempo, igual sobre el final es como una especie de redención, quizás. Cuando ella se separa, finalmente se separan los padres, ella se enferma, tiene como unos 2 últimos años de vida donde ella sabía que no le quedaba mucho más, digamos, estaba enferma. Y hay como una especie de acercamiento y de redención con su madre, digamos. Qué bueno. Una especie de redención. Pero nunca en ningún momento trata de ser demagoga, digamos, y decir no, porque las mamás son lo mejor del mundo. Claro, porque la mamá tiene una magia dentro. Las mamás son lo mejor. No, la verdad que no se trata de eso. Y están sobrecargando a la madre. Sí. Y todos tenemos nuestras miserias, nuestras cosas y nuestras cargas, y bueno, ella lo dice. Y cómo le afectó esa relación con su madre y con su padre también. En este libro también está el tema de todas sus referencias en cuanto a escritores y escritoras que son como su faro, digamos, que la hicieron ser quien es. Se nombran muchos escritores, Borges dentro de ellos, Borges siempre presente. Incluso hay una anécdota que ella conoce a Borges. Tendrían que hacer un libro solamente de la gente que conoció a Borges. Solo lo leería. Una serie de 7 temporadas. Sí, una miniserie. Estoy tirando ahí algún productor, a alguien que se dedique. Es súper interesante eso, la verdad, sí. Es porque es un personaje súper enigmático. Sí. Si bien hay entrevistas de él y todo, pero es... No, y encima diferentes épocas de su vida, eran diferentes... Era como diferentes personas, digamos. Le recomiendo a Angélica, le recomiendo a su obra. La vamos a leer. Esta obra. Si no quieren, si por ahí no le interesa tanto la parte esa de no ficción o de diario, que por ahí no puede ser su estilo, está bien, es lógico, por ahí. Cada uno tiene sus gustos. Claro, sí. Tienen sus obras. Tiene una prosa increíble, escribe súper bien, o sea. Así que bueno, les invitamos a que le den me gusta al video, que lo compartan. Así pueda llegar a más personas, que tengan más vistas. Toda interacción es bienvenida. Bienvenida, sí. Vamos a dejarle también los últimos videitos que hicimos uno que fue con nuestras primeras lecturas, como nos iniciamos en el mundo de la lectura, y nuestras anécdotas y todo eso. Y bueno, le invitamos a que nos comenten de qué podemos seguir hablando o de qué les gustaría que hablemos. Esperamos esas recomendaciones de autores, de libros, de cuentos, de novelas, poesía, lo que sea. Y bueno, gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo video. Chao. La muchacha de la lámpara. Angélica Borossi. Se llamaba Florencia.
porque a su mamá y a su papá les había parecido muy atractivo ponerles a sus hijas los nombres de las ciudades en las que habían nacido. Y por eso la hermana mayor de Florencia se llamaba Partenopea, porque había nacido en Nápoles, que alguna vez se llamó así. Y Florencia, claro, había nacido en Florencia en 1820. Eran inglesas, pero la familia tenía mucha plata y viajaban por toda Europa y sobre todo por Italia, porque Italia les encantaba. Eran buenas gentes y adoraban a sus hijas, pero se escandalizaron cuando supieron que Florence en inglés, quería ser enfermera. ¿Enfermera? ¿Cómo enfermera? Y sí, eso quería. Entonces, y para sacarle esas ideas de la cabeza, la mandaron a hacer un largo viaje con una familia amiga. Espantoso error. Estuvieron en Egipto, toda Italia, Grecia y otros países, y además de los museos y las pirámides y los países, Florencia para nosotros, visitó los barrios pobres y los hospitales. Vio tanta miseria y tanta desdicha que se dijo que ella tenía que hacer algo al respecto. Algo, por chiquito y humilde que fuera, y cada vez estaba más decidida a ser enfermera. Cuando volvió del viaje, la madre y el padre volvieron a decir no, no y no. Pero la gente decidida es así. Insiste, deja pasar un tiempo y vuelve a insistir y a insistir. Y Florencia pertenecía a ese tipo de gente. En esos años, 1850 o por ahí, no había como hay ahora escuelas de enfermería. Las mujeres que querían ser enfermeras aprendían a los ponchazos en los hospitales como podían y como los médicos se dignaban a enseñarles. Era horrible, la cirugía era mutilante, no había anestésicos confiables, de asepsia ni hablar. Faltaba de todo, vendas, medicamentos, instrumental, todo. Y entre todo eso que faltaba lo principal, compasión por los que sufrían. Finalmente cumplió su deseo de ser enfermera y se dedicó no solo a ayudar a los médicos y a atender a los enfermos, sino a hacer todo lo que podía en la administración y mejoramiento de los hospitales. Y entonces, en 1854, comenzó la guerra de Crimea, que fue una locura como todas las guerras y a la que se recuerda por la crueldad de la lucha, por los rigores del frío y porque en el sitio de Sebastopol se luchó por primera vez haciendo uso de trincheras. Crimea es una península al sur de Rusia, entre los mares Negro y de Azov, y que antes de ser de los rusos fue de los griegos, los romanos, los hunos y los tártaros. Un lío, porque estaba muy bien ubicada desde el punto de vista de la estrategia. La guerra 1854-1856 fue entre Rusia por un lado y Turquía, el Piamonte, Francia e Inglaterra por el otro. La obra de Florencia en Crimea fue casi como un milagro de administración, orden, compasión, organización y resistencia personal. La contribución de Florencia Nightingale a la organización de la enfermería no consistió solo en que era buena y simpática y compasiva con los enfermos. Fue un genio en organización y eficacia. Peleó contra todos para sanear y modernizar los hospitales y las actitudes de los médicos hacia los enfermos y hacia las innovaciones que surgían a menudo. Luchó también por los derechos de las mujeres. Recordaba lo que le había costado cumplir con su propósito de ser enfermera y sabía que las mujeres muchas veces carecían de oportunidades para hacer lo que su vocación les dictaba. Crimea fue para ella solo el comienzo de una vida de lucha. Murió en 1910 a los 90 años, respetada, admirada y reverenciada por todos los que supieron de ella.
Pasó a la historia como la dama de la lámpara, porque se dice, y debe ser cierto, que por las noches, con una lámpara en la mano, recorría la sala de los hospitales para llevar no solo consuelo, sino también asistencia a los enfermos. Y parece que los enfermos se incorporaban a su paso para besar su sombra. Eso también debe ser cierto.